Una viuda pobre suplicó, por favor, entierre a mi hija. La respuesta del hombre de la montaña te va a dejar en shock. Territorio de Montana, invierno de 1874. El sol se hundía detrás de la cresta dentada de las montañas Bitter Road, su luz moribunda teñía de rojo un cielo ahogado en nieve. El viento aullaba entre los pinos, un lamento que cruzaba el blanco infinito. Bajo esa tormenta de hielo y silencio, una figura solitaria avanzaba con dificultad, pequeña, frágil, casi devorada por la inmensidad. Se llamaba Sarah Wedmore, aunque hacía mucho que nadie pronunciaba su nombre con cariño. Su vestido, que alguna vez fue azul, estaba roto y tieso por la escarcha. Un chal raído se aferraba a sus hombros mientras tropezaba en la nieve hasta las rodillas, abrazando un bulto inerte envuelto en una manta gris. La cabeza de la niña colgaba sobre su pecho, labios pálidos, pestañas cubiertas de blanco por el frío. Aguanta, mi amor. Un poquito más, susurró. Mamá ya casi llega. Pero el viento se llevó sus palabras. Las botas, gastadas hasta el hilo, resbalaron en el hielo y cayó de rodillas. El dolor le atravesó el cuerpo, pero siguió arrastrándose, impulsada por algo más fuerte que la razón. Amor, desesperación, culpa. 3 días llevaba caminando, siguiendo un sendero apenas visible por el paso. Nadie en Silver Creek quiso ayudarla. Le escupieron a los pies cuando pidió medicina. Nadie ayuda a una mujer que se acostó con un indio, se burló uno. Por eso Sarah se fue, cargando a su hija con fiebre abrasadora hacia la tormenta, persiguiendo un rumor que oyó en la tienda, un hombre que vivía profundo en los pinos, antes llamado Dr. Elias Boone, cirujano del ejército de la Unión convertido en ermitaño. La gente del pueblo lo llamaba, el hombre de la montaña, decían que estaba loco, peligroso, pero nadie más la ayudaría. Cuando por fin vio la delgada columna de humo que salía de una chimenea, el mundo ya era solo blanco y rojo. Su respiración salía en jadeos rotos. Tambaleándose llegó a la cabaña, el viento le cortaba la cara como cuchillos. Unos pasos más, murmuró. Por favor, Dios, todavía no. Entonces lo sintió. La quietud. La niña en sus brazos dejó de temblar. El tenue calor contra su pecho desapareció. Con dedos torpes buscó la mejilla de la pequeña. El pecho. Nada. Ni un solo movimiento. Solo silencio. Sus rodillas cedieron. Cayó abrazando a su hija contra el corazón. No. No. Dios, no. Lloró con la voz hecha pedazos. Por favor, no a ella. Los copos caían sobre el rostro de la niña como ceniza. Sarah besó una y otra vez los labios helados, las lágrimas se le congelaban al caer. Meció el cuerpecito, tarareando nanas rotas a una hija que ya no se movía. Pasó el tiempo, minutos, tal vez horas. A lo lejos, entre la nieve, parpadeó una luz tenue. Con las últimas fuerzas, Sarah se arrastró hacia ella de manos y rodillas. Los dedos le sangraban, entumecidos, pero siguió dejando un rastro rojo sobre el blanco. Llegó a la puerta, alzó una mano temblorosa y golpeó. La puerta chirrió al abrirse. Un hombre alto, barba espesa, abrigo áspero y ojos de acero que reflejaban la luz del fuego llenó el marco. Elias Boone no dijo nada. Solo miró a la mujer desplomada en su umbral, el bulto entre sus brazos. Sarah intentó hablar, pero tenía los labios azules y los ojos rojos de tanto llorar. Se quedaron mirándose. Entonces, con una voz más delgada que el viento, ella susurró. Por favor, entierre a mi hija. Elías se quedó helado. Hasta la tormenta pareció detenerse. Lentamente se arrodilló junto a ella. Con manos enguantadas tomó el bulto. Dudó un segundo y apartó la manta. La piel de la niña era pálida, los labios azulados, las pestañas cubiertas de escarcha. Pasó un dedo bajo la nariz. Entonces lo sintió, un temblor, un hilo de aliento. Pegó la oreja al pecho. Un latido. Débil, pero ahí estaba. Sus ojos se abrieron como platos. Algo antiguo y feroz despertó dentro de él. Todavía respira. Gritó. Rápido, adentro.
La puerta se abrió de par en par y la tormenta entró con ellos. Por primera vez en años, el corazón de Elías Bond latió no de miedo, sino de esperanza. Elías Bond no había hablado con otro ser humano en casi un año. Vivía al borde de un acantilado de granito donde el viento aullaba como lobo y los árboles eran centinelas mudos. Su cabaña era de troncos toscos, chimenea de piedra, sin lujo salvo un estante con libros viejos de medicina, un baúl maltrecho y un rifle colgado sobre la puerta. La guerra había terminado 9 inviernos atrás, pero los gritos, los miembros destrozados y los hospitales de campaña bañados en sangre todavía resonaban en su cabeza. Y lo peor, la noche que volvió y encontró su cabaña quemada, el cuerpo de su esposa entre las cenizas y los juguetes de su hijo medio derretidos junto al hogar. Los que lo hicieron eran colonos blancos. La llamaron traidora por casarse con un simpatizante comanche. Para Elías, la palabra, traidora, se convirtió en soga. Se la colgó al cuello año tras año. Había jurado salvar vidas, proteger, y falló. Por eso huyó de los pueblos, de los uniformes, de la medicina. Enterró al doctor Bond junto con su esposa y su hijo. Solo su viejo sabueso, Gris, se quedó con él. Solo el frío le hablaba, hasta esa noche. Cerró la puerta de golpe. La nieve cayó de los hombros de Sarah cuando ella se derrumbó junto al hogar. Elías se arrodilló rápido y desenvolvió el bulto. La piel de la niña estaba helada, su respiración apenas un hilo. Se movió veloz, el instinto venciendo al recuerdo. Le quitó la ropa mojada, la envolvió en lana. Tomó una taza de agua caliente, mojó un trapo limpio y lo apretó suave contra el cuello, el pecho y los pies de la pequeña. Echó unas gotas de whisky en su boca, masajeó el pecho en círculos pequeños y cuidadosos, luego usó los dedos para estimular la respiración. Nunca apartó la vista de su carita. A su lado, Sarah yacía tirada en el suelo, los ojos entreabiertos por el frío y el agotamiento, los labios azules, temblando. Elías le echó una manta encima y atizó el fuego. Respira, tienes que respirar, pequeña. Vamos. La niña tosió débilmente. Un hilito de aliento salió de sus labios. Elías soltó el aire que había estado conteniendo. Se levantó, tomó del armario un frasquito, remedio comanche antiguo que su esposa le había enseñado. Enebro molido, resina de pino y menta silvestre. Puso un poco bajo la nariz de la niña. La pequeña gimió y se movió. Afuera la tormenta rugía. Adentro, una chispa de vida brillaba. Elías se sentó junto a ellas, espalda contra la pared, brazos cruzados. No debió haberla dejado entrar. Debía haberla echado, como siempre. Se había prometido no más dolor, no más gente. Pero aquellas 4 palabras, por favor, entierre a mi hija, habían hecho añicos todos los muros que había construido. Gris se acostó tranquilo junto a Sarah, la cabeza sobre las patas. La luz del fuego bailaba en las mejillas de la niña, devolviéndole poco a poco el color. Una hora después, Sarah se movió. Abrió los ojos despacio, aturdida. Giró la cabeza y vio a Elías inclinado sobre la niña, apartándole con suavidad los rizos húmedos de la frente. ¿La salvaste?, susurró con voz ronca. Elías levantó la vista, sorprendido de que estuviera despierta. Dudó, luego asintió una vez. Los labios de Sarah temblaron, se le llenaron los ojos de lágrimas. Pareció que iba a decir 1000 cosas, pero no dijo nada. Solo lo miró en silencio. Elías se removió incómodo y volvió a mirar a la niña. No me des las gracias, dijo bajito. Todavía no la he salvado. Fue lo primero que le dijo a otro ser humano en casi un año. Afuera la tormenta seguía, pero en esa cabaña, bajo vigas y piedra, 3 almas rotas respiraban por primera vez el mismo aire caliente. La fiebre volvió antes del amanecer. El cuerpecito de Willa, aunque bien envuelto en lana y junto al fuego, empezó a temblar otra vez. La respiración se volvió superficial, la frente le quemaba contra la mano áspera de Elías. El suave rosado de sus mejillas se volvió gris preocupante. Sarah, sentada cerca, sostenía los deditos de su hija entre los suyos, rezando con voz quebrada. Nunca había rezado tan fuerte. Elías,
agachado junto al fuego, molía corteza de sauce en un mortero. Se movía rápido, pero sin pánico. Cada gesto era preciso, de alguien que había intentado engañar a la muerte demasiadas veces y había perdido. Necesita más que calor, murmuró. Sus pulmones se están ahogando. Sarah alzó la vista. ¿Se está muriendo? Está peleando. Fue por un segundo paquete de una caja de madera tallada en la pared del fondo, hojas, raíces, pétalos secos atados con cordel de algodón. Escogió uno con cuidado, oscuro, enrollado, olor fuerte y penetrante. ¿Qué es eso?, preguntó Sarah bajito. Salvia silvestre y tabaco de conejo. Bueno para los pulmones. Echó un puñado al agua hirviendo. La cabaña se llenó de un aroma extraño pero terroso. Sarah lo miró confundida cuando él despegó una bolsita vieja con lo que parecía carbón y ceniza blanca. Puso la mezcla en un cuenco de barro, la encendió con una brasa y movió el humo suavemente alrededor del cuerpo de Willa. No era lo que ella esperaba. Tú, usa sus costumbres, dijo con cautela. Los comanches. Elías asintió una vez. Aprendí lo que pude de alguien que creía en las dos medicinas antes de que me la quitaran. Sarah guardó silencio un largo rato. El fuego crepitaba. La llamaron salvaje, dijo Elías mientras machacaba bayas de saúco para hacer un jarabe espeso. Dijeron que ella me había vuelto salvaje. Que traicioné a los míos. Pero fue la única persona que me vio tal como era y me amó igual. Llevó el jarabe tibio a la niña y le puso unas gotas en la lengua. Willa se encogió un poco y volvió a quedarse quieta. Sarah se limpió la cara con la manga. Lo siento, susurró. Nadie debería pasar por eso. Elías giró, la mandíbula tensa. Tú lo sabes mejor que la mayoría. Willa se movió. De pronto, sin aviso, se le cortó la respiración. Tosió una vez y dejó de respirar. No, no, no. La voz de Sarah se rompió. La tomó en brazos. Por favor, no te vayas, mi amor. Elías se acercó rápido. Acuéstala, ahora. Sarah obedeció temblando. Elías tomó una caña fina que había ahuecado antes, una herramienta hecha por si llegaba lo peor. Inclinó con cuidado la cabeza de Willa, metió la caña en su boca y empezó a soplar aire corto y constante. Sarah solo podía mirar, las manos apretadas rezando, meciéndose hacia adelante y atrás mientras lloraba. Vamos, vamos, pequeña, susurraba Elías entre soplido y soplido. Los segundos fueron horas. De pronto Willa tosió con fuerza. Abrió los ojos. Jadeó. Lloró. Aquel llanto débil, ronco, pero vivo, llenó la cabaña como campana de iglesia. Sarah se derrumbó junto a su hija, besándole la frente. Gracias, ay, Dios, gracias. Elías se echó hacia atrás, agotado pero alerta, limpiándose el sudor de la frente. Sarah lo miró con ojos borrosos por las lágrimas, la voz temblorosa. Eres la primera persona que no me dio la espalda. Elías miró el fuego, luego a la niña que seguía viva porque él había roto sus propias reglas. Ya lo hice una vez, dijo bajito. No lo haré otra vez. Para la segunda noche la tormenta había pasado. El mundo afuera era una sábana de nieve pura e intacta. Dentro, el fuego crepitaba bajo, proyectando sombras danzantes en las paredes. Willa dormía junto al hogar envuelta en pieles, respirando suave y constante. Elías, sentado en un banquito de madera, afilaba una hoja en silencio. Sarah, acurrucada en una manta de lana, miraba las llamas como buscando un pedazo de sí misma en su brillo. No habían hablado mucho desde la segunda vez que Willa dejó de respirar. Había un silencio entre ellos, no incómodo, pero pesado, como la pausa entre el relámpago y el trueno. Al fin Sarah habló. Yo antes creía que Dios tenía un plan, dijo suave. Que todo sufrimiento tenía sentido. Mi papá me lo enseñó. Era predicador en Cadmore Valley. Elías levantó la vista del cuchillo, pero no dijo nada. Teníamos una iglesita pequeña. Yo crecí en el cuarto de atrás cantando himnos y aprendiendo versículos. En el pueblo me decían,
corazoncito de ángel. Sonrió con amargura. Pero los ángeles no se supone que caigan. Elías dejó el cuchillo despacio. Un verano, cuando tenía 16, me perdí en el bosque recogiendo hierbas para mi mamá. Oí a los lobos antes de verlos. Me habrían destrozado si él no aparece. Hizo una pausa, los ojos brillantes. Se llamaba Keton. Era comanche. Joven, callado, raro para mí al principio, pero conocía el bosque como la palma de su mano. Me llevó a casa y nunca pidió las gracias. La voz de Sarah bajó más. Empecé a dejarle comida junto al río. Él me dejaba tallitas, plumas, flores. Nunca hablamos en el pueblo, ni una vez. Pero en el bosque, hablábamos horas. Elías se inclinó hacia adelante, codos en las rodillas, escuchando sin interrumpir. Lo amé, dijo simplemente. No era un salvaje. Era bueno. Entendía el silencio mejor que cualquier predicador. Le dije que me casaría con él cuando cumpliera 17. Pensé que si se lo decíamos juntos, mi papá lo entendería. Soltó un suspiro tembloroso. Esa noche Keton llegó a la puerta con venado y buenas intenciones. Lo golpearon antes de que dijera una palabra. Mi papá miró desde el porche. Elías tragó saliva. Dijeron que murió en las afueras, pero no. Se arrastró al bosque, roto y sangrando, y murió bajo el árbol donde nos encontrábamos. Sara se limpió una lágrima. Para entonces yo ya esperaba a Willa. La iglesia me dio la espalda. Me sacaron a rastras del pelo, me llamaron sucia, impía. Nadie me habló más. Di a luz en un corral de cabras, 2 pueblos más allá. Elías la miró como si la viera por primera vez, no solo a la madre cansada o a la paria, sino a la muchacha que una vez creyó en un amor capaz de desafiar al mundo que estaba hecho para destruirlo. Mi esposa, dijo tras un largo silencio, era apache. No la mataron con las manos. La mataron con palabras. Le quitaron el alma hasta que se rindió. Sarah lo miró a los ojos a través del fuego y del dolor. La amé con cada pedazo de mí que todavía era bueno. Las llamas subieron un instante y volvieron a bajar. Sarah miró a su hija, que se movió un poco en sueños, y luego volvió a mirar a Elías. Pensé que Dios nos había olvidado, susurró. Cuando nadie ayudó. Cuando enterré a Keton con estas manos. Cuando Willa ardía de fiebre y el mundo seguía girando. Se limpió la nariz, la voz rota. Pero cuando te vi inclinarte y soplar vida en sus pulmones, supe que me había equivocado. Las palabras quedaron flotando en el aire tibio. Elías no contestó de inmediato. Solo asintió una vez, lento, solemne y seguro. Afuera el viento se había callado, pero dentro de esa cabaña donde antes solo ardía el dolor, algo nuevo empezaba a quemar. Los días se mezclaron en un susurro de nieve que caía y respiraciones suaves. La tormenta pasó, pero las montañas seguían selladas bajo capas de blanco. Afuera el mundo era frío y mudo, dentro, la vida se movía despacito. Elías cortaba leña por las mañanas mientras Sarah removía la sopa en el fuego. Juntos taparon el tejado que goteaba con brea de pino y cosieron mantas con sacos viejos. Elías talló un caballito de madera para Willa, las patas le quedaron un poco chuecas, pero ella lo apretó fuerte con sus manitas. Cuando sonreía, los 2 adultos olvidaban por un momento que el mundo había sido cruel. Le enseñó a Sarah cómo secar bien la corteza de sauce, cómo hacer té para la tos con agujas de pino y flor de saúco. Ella escuchaba con el ceño fruncido, absorbiendo cada palabra, cada gesto. A cambio, ella cantaba nanas a Willa por las noches, melodías suaves en una lengua que Elías no entendía, pero que le resultaban extrañamente reconfortantes. «¿Es comanche, verdad?», preguntó una tarde, con voz baja junto al fuego. Sarah asintió. «Solo nanas. La mamá de Keton las cantaba». «¿Te las enseñó ella?». Sarah sonrió. «No, me las enseñó Keton. Me las cantaba bajo las estrellas». Elías la miró largo y en silencio, luego volvió al fuego. La luz ámbar suavizaba las líneas duras de su cara. Reían más seguido, risitas por el pan quemado,
por los intentos de Willa de gatear por toda la cabaña o porque Gris perseguía copos de nieve por la puerta abierta. Pero bajo las sonrisas compartidas que daban sombras, las heridas sanaban despacio en el frío. Una noche, mientras Willa dormía acurrucada contra Sarah, Elías abrió un baúl viejo de cedro. Revolvió debajo de una chaqueta azul de la Unión y cartas quebradizas. Del fondo sacó una bolsita de cuero de venado. Se sentó frente a Sarah y la abrió con cuidado. Dentro había un solo arete de plata, diseño intrincado de plumas y turquesa. Inconfundiblemente apache. El metal brilló con la luz del fuego como una lágrima a medio caer. Me lo dio la noche que nos casamos, dijo. Se llamaba Naida. Sarah miró el arete, luego a Elías. No dijo nada, pero apretó un poco más la manta de Willa. La mataron porque me amaba y porque no pude detenerlos, dijo. Su voz no estaba enojada ni amarga, solo honesta. A Sarah se le cortó la respiración. La enterré con el otro. Este lo guardé. Elías extendió la palma con el arete hacia ella. Creo que a ella le gustaría que lo tuvieras tú. Los labios de Sarah se abrieron. Elías, yo. No te pido que lo uses por ella. Te lo doy porque no pude protegerla a ella, hizo una pausa, pero a ti sí te protegeré. Los ojos de Sarah brillaron. Alargó la mano despacio, tomó el arete y lo cerró en su puño como si fuera lo más frágil del mundo. No sé qué significa esto, susurró. Significa, dijo Elías con suavidad, que no dejaré que el mundo me quite otra vez lo que no tiene derecho a quitarme. La nieve caía callada y lenta. Dos personas marcadas por la pena, moldeadas por la pérdida, se quedaron cerca, con el fuego entre ellos brillando firme y tibio. Y en medio del silencio, el dolor en sus pechos se suavizó. La mañana en la montaña era cortante y quieta. La nieve relucía bajo un sol pálido y el aire era tan frío que dolía en los pulmones. Elías apilaba leña recién cortada afuera, el aliento saliendo en nubes. Dentro, Sarah tarareaba bajito a Willa mientras le cepillaba el pelo con los dedos. Ninguno oyó los caballos hasta que fue tarde. 5 jinetes bajaron la loma, abrigos oscuros, rifles al hombro, caras heladas de propósito. Los guiaba Thomas Adored, hijo del predicador de Cottonwood Valley, hombre de memoria larga y orgullo herido. Años atrás había pretendido a Sarah con arrogancia santurrona. Ella lo rechazó. Ahora venía a cobrar lo que creía honor perdido. Ahí está la puta de los indios escondida con ese rata de montaña, escupió, señalando el humo de la chimenea de Elías. Vamos a traer justicia. Los demás lo siguieron sin chistar. Algunos vecinos, otros peones contratados, todos con armas y olor a algo más feo que la ley. Elías estaba girando con un brazado de leña cuando la culata de un rifle le pegó en la sien. Cayó duro, la sangre salpicando la nieve. Lo patearon hasta que dejó de moverse. Dentro, Sarah oyó los golpes, se le cortó el aliento. Miró por una rendija de las contras de madera y reconoció a Thomas por el abrigo de predicador de su padre, ahora manchado de nieve. No gritó. Tomó a Willa de la cama, corrió a la puerta del sótano detrás de la estufa, la abrió y bajó a su hija con cuidado a la oscuridad. Quieta, sin un ruido, mi amor, por favor, susurró ahogada por el pánico. La cubrió con costales y paja vieja. Cerró la trampilla, puso la palma un segundo encima y se volvió hacia la puerta. Entraron antes de que llegara. Mira nomás, se burló Thomas, pasando por encima del rifle caído de Elías. Pensaste que no te íbamos a encontrar jugando a la casita con un asesino. Déjenos en paz, dijo Sarah con voz temblorosa. No le hacemos daño a nadie. Tú ya lo hiciste, Sarah, gruñó él. Avergonzaste a tu familia, te fuiste con un indio, pariste a su bastarda. ¿Crees que esconderte en el cerro te limpia? Uno de los hombres soltó una carcajada. Capaz necesita que le recuerden su lugar. La agarró de la muñeca. Ella le dio una cachetada fuerte. Los ojos del tipo se encendieron, no de dolor, sino de gusto. Eso te va a costar caro, siseó, arrastrándola al patio. El frío le mordió la piel, pero el miedo la entumeció más rápido. El hombre levantó la mano para pegarle.
Y entonces un disparo rompió el cielo. El hombre cayó, el sombrero voló, la nieve saltó a su alrededor. No muerto, solo aturdido. Los demás se dieron vuelta. Elías estaba en la esquina de la cabaña, sangre corriéndole por la cara, un trozo de metal oxidado todavía en la mano, con eso se había cortado las ataduras. ¿Quieren pelear?, gruñó con voz rota. Aquí tienen uno. Tomás levantó el rifle. Elías se le fue encima. Chocaron en la nieve, puños volando, botas raspando hielo. El arma cayó. Elías le dio un codazo en la quijada, lo tiró al suelo y le quitó el rifle. Otro hombre se lanzó. Elías disparó al aire. El estruendo retumbó en los riscos. Los pájaros salieron volando de los árboles. Los demás se quedaron helados. Elías no volvió a disparar. No hizo falta. Se fue contra el siguiente con las puras manos, le rompió la nariz de un golpe. El tipo cayó como saco. Otro retrocedió mascullando maldiciones. El quinto tiró el rifle y salió corriendo. Solo quedó Tomás, sangrando, gimiendo y aturdido. Elías se paró encima de él, el pecho agitado. La nieve se le pegaba a la barba, los ojos salvajes y brillantes de algo crudo, dolor, rabia y algo más hondo. Esta es mi casa, dijo bajo pero con voz de trueno. Mi familia. Vuelvan por aquí y los entierro en esta montaña, y ningún predicador va a encontrar sus almas. Tomás gimoteó y se arrastró, dejando manchas rojas en la nieve. Cuando el último jinete desapareció por la loma, Elías cayó de rodillas. Respiraba fuerte. Le temblaban las manos. Sara corrió hacia él. Se arrodilló, lo abrazó, apoyó la frente en su hombro. Él la apretó fuerte. La sangre de su cabeza le empapó el pelo a ella, pero ninguno se movió. Willa lloriqueaba bajito desde el sótano. Elías susurró, voz rota pero feroz. Nadie vuelve a tocar a mi familia. Días después todavía olía a humo en las vigas. La pared trasera de la cabaña, chamuscada, tuvieron que derribarla tabla por tabla. La nieve entraba por atrás hasta que Elías y Sara, juntos, cortaron, martillaron y parchaban, levantándola de nuevo. No hablaban mucho mientras trabajaban, pero cada vez que sus manos se rozaban, cada vez que se pasaban una herramienta o se miraban, pasaba algo sin palabras. Un entendimiento firme y callado. Willa jugaba junto al fuego, apilando bloques que Elías le había tallado, su risa era suave pero sanadora. Gris vigilaba afuera, la cola moviéndose despacio, la nariz siempre al viento. La mano derecha de Elías estaba vendada fuerte, los nudillos hinchados y rojos de la pelea. Esa tarde, mientras él cosía una nueva cortina para la puerta, Sara notó algo raro en la tela que llevaba en la muñeca. Esa tela es vieja, dijo. Él la miró. Luego, tras una pausa, fue desenrollando el vendaje despacio. Era algodón azul descolorido, manchado de tomillo y sangre. En un borde quedaba apenas visible un bordado chiquito de hojas de salvia. Era de ella, ¿verdad?, preguntó Sara. Elías asintió. Lo último que me quedaba. Lo tenía envuelto en mi brújula años. Y ahora lo tienes en la mano. Necesitaba algo para parar la sangre. La miró a los ojos. Y me di cuenta de que ya era hora de soltar. Sara se acercó. Elías quitó del todo la tela, la dobló con respeto y se la puso en la mano. Pensé que nunca volvería a confiar, dijo bajito. En nadie. Ni en mí mismo. Miró al suelo. Pero ahora sí. Los dedos de ella se cerraron sobre el trapo. No lloró, pero se le suavizaron los ojos y se le cortó el aliento. Esa noche el fuego estaba bajo, bañando la habitación de oro. Willa dormía entre mantas de lana. Afuera el frío susurraba contra las ventanas, pero adentro el calor resistía. Sara se sentó junto a Elías en el suelo, cambiándole con suavidad el vendaje de la mano con lienzo limpio. Su toque no era clínico, era tierno. Al hacer el último nudo, puso la palma sobre la de él. Vine aquí a que alguien enterrara a mi hija, susurró con voz temblorosa. Pero tú enterraste otra cosa. Él la miró sin entender.
Enterraste el miedo que llevaba dentro, la parte que creía que estaba maldita a quedarme sola, que el amor solo traía dolor. La mandíbula de Elías se tensó y luego se aflojó. No dijo nada. Solo alargó la mano despacio y le apartó un mechón de pelo de la cara. Ella se inclinó hacia su toque. No hubo votos ni promesas. Pero a la mañana siguiente Elías tomó la pala y empezó a cavar una zanja nueva alrededor de la cabaña, ancha y profunda para el agua de lluvia. Después cortó troncos frescos de pino y empezó a tallar postes para una cerca. Sarah lo miraba desde la puerta con Willa en brazos. Él no levantó la vista, pero sabía que estaba ahí. Cada golpe de martillo, cada poste, cada tabla clavada en la pared nueva gritaba una verdad más fuerte que cualquier anillo o iglesia. Te protegeré. Me quedo. Esta también es tu casa ahora. Y por primera vez en años, Elias Boone no construía para mantener al mundo afuera. Construía para guardar algo dentro. Habían pasado 12 inviernos desde aquella noche en que Sarah llegó tambaleándose en la tormenta, cargando una hija que el mundo ya daba por muerta. Ahora, bajo el mismo cielo de Montana, la nieve seguía cayendo pesada y blanca, pero la cabaña que cubría ya no era lugar de destierro. Era hogar, sólido, tibio y lleno del suave concierto de la vida. Willa, de 12 años, estaba afuera bajo los pinos recogiendo hierbas con dedos expertos. Su piel bronceada por el sol, el pelo negro trenzado a la espalda. Sus ojos profundos y atentos eran mezcla perfecta de la suavidad de su madre y la quietud de su padre. Se movía con propósito callado, una bolsita al costado, deteniéndose a hablarle bajito a las plantas, tal como Elías le había enseñado. Tal como su padre de sangre, Keton, una vez le habló al viento. Dentro, Sarah estaba sentada a la mesa con un diario de cuero gastado abierto, la pluma rascando despacio. El día que llegué pidiendo que alguien enterrara a mi hija fue el día que algo dentro de mí murió, escribió. Pero Elías no la enterró. Le devolvió el aliento, y de alguna forma hizo lo mismo conmigo. El fuego crepitaba a su lado. Hizo una pausa y miró hacia la puerta donde Elías, con cuidado, acomodaba una férula en la muñeca de un anciano Sozón del Valle. Ayer habían curado al hijo con fiebre de una colona. Mañana bajarían juntos al puesto de comercio. Willa traduciría entre comanche, inglés y español chapurreado. Los Bond ya no se escondían. Eran conocidos, respetados, necesarios. Elías terminó el vendaje y le dio al hombre una bolsita de corteza seca. Dijo pocas palabras, pero sus ojos eran amables. Sarah recordó cuando esos ojos solo tenían fantasmas. Él notó que lo miraba y le regaló una sonrisa suave. Ella se la devolvió. Esa tarde, cuando el sol se derritió en oro detrás de la loma, Elías tomó su cuchillo de tallar y salió a los árboles junto a la casa. Willa lo siguió curiosa. Encontró un pino viejo, curtido, grueso, y pasó los dedos por la corteza. ¿Qué haces, pa? Preguntó Willa. Él la miró. Marco algo que no quiero olvidar. Con trazos lentos y firmes grabó las palabras en el tronco, no muy hondo, pero claras. Cuando terminó, se apartó. Willa leyó en voz alta. Ella sigue respirando, y yo también. Esa noche los tres estaban junto al fuego. Willa apoyada en el hombro de Sarah, un libro en las piernas. Elías tallaba un lobo nuevo para Gris, ya canoso pero fiel como siempre. El viento susurraba por las contras, pero ya no había disparos lejanos ni miedo llegando a galope. Solo la paz que viene después de mucho silencio, después de que las heridas empiezan a cerrar. Sarah miró su diario abierto a un lado. Algunas historias de amor no empiezan con besos, había escrito. Empiezan con un golpe en la puerta, con sangre en la nieve, con aire volviendo a los pulmones de una niña, y a veces terminan sin palabras, solo fuego, familia y una vida rescatada del borde. Las llamas bailaban, la cabaña se alzaba fuerte, y afuera, bajo el pino que llevaba el callado testimonio de Elías Boone, la nieve caía suave, no para enterrar, sino para bendecir. En una tierra donde la misericordia era rara y el amor más raro todavía, un hombre eligió salvar en lugar de enterrar.
Si esta historia te llegó al corazón, dale like y suscríbete a Wild West Love Stories para más relatos de amores prohibidos, supervivencia y segundas oportunidades en la frontera americana. Traemos historias nuevas cada semana, llenas de emoción, coraje y romances que desafían todo. Únete y recuerda, donde las balas fallaron, los corazones no. Suscríbete ya y no te pierdas ni un latido del viejo oeste.